Pero bueno, sí.
Buenos días, señores alumnos. Buenos días, doctor.
Buenos días, doctor. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Vamos a empezar. Antes de ello, vamos a pasar un pequeño video, digamos, informativo y quizás motivador de la sepsis. Así que vamos a... ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. ¿Ven el reloj? Sí, doctor. Ok. Un video de 3 minutos, no dura más, así que ahí lo vemos. Adelante. Cada 2,8 segundos alguien muere de sepsis. La sepsis es una emergencia. La sepsis es la vía final común a la muerte de la gran mayoría de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Surge cuando, al combatir la infección, el sistema inmunológico daña los propios tejidos y órganos de la persona. Esto puede conducir a la falla orgánica y, en última instancia, a la muerte. La mayoría de las infecciones pueden causar sepsis, incluyendo las infecciones virales. Entre ellas se encuentran infecciones comunes como neumonía, infecciones urinarias, infecciones en el abdomen, infecciones de la piel o heridas o meningitis. La gripe estacional, la COVID-19, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el ébola pueden provocar la sepsis. Más del 80% de las infecciones que conducen a la sepsis se contraen fuera de un hospital. Cualquiera puede contraer sepsis. Las personas con un sistema inmunológico debilitado están especialmente en riesgo. Esto incluye a los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 1 año, las personas con enfermedad crónica del pulmón, hígado o corazón, las personas con diabetes o SIDA y las personas sin bazo. Pero la sepsis puede ser prevenida. La forma más fácil de prevenir la sepsis es prevenir la infección en primer lugar, lo que se puede hacer a través de la vacunación y la higiene básica. Si una infección ha provocado sepsis, debe ser reconocida rápidamente y la fuente de la infección debe ser tratada con antibióticos. El tratamiento temprano de las infecciones y el reconocimiento temprano de la sepsis salva vidas. La sepsis puede ser detectada por síntomas como sentir que vas a morir, escalofrío, dolor muscular y fiebre, piel moteada o pálida, si orina poco en el día, insuficiencia o dificultad respiratoria, sistemas neurológicos como confusión. La sepsis es la causa de muerte más evitable en todo el mundo. Afecta de 47 a 50 millones de personas cada año. Al menos 11 millones mueren. Muchos sobrevivientes se enfrentan a consecuencias a largo plazo, como la pérdida de algún dedo o extremidades, mala memoria y concentración o trastorno de estrés postraumático. Se puede evitar mediante la vacunación, medidas de saneamiento como el acceso a instalaciones sanitarias limpias y agua limpia, parto limpio y, sobre todo, conciencia. Usted puede ayudar a poner fin a la crisis de la sepsis. Dígale a sus seres queridos. Participa en el Día Mundial de la Sepsis el 13 de septiembre de cada año. Dona para ayudarnos a crear conciencia, prevención e investigación. Mientras estabas viendo este vídeo, más de 70 personas murieron por sepsis. La sepsis es una emergencia. Cuanta más gente sepa acerca de la sepsis, más seguro es todo el mundo. Detén la sepsis. Salva vidas. Muy bien. Hay 71 personas ya muertas en este momento por sepsis en el mundo. La idea es básicamente darnos a conocer o capturarnos para darnos la importancia de la sepsis actualmente a nivel de todo el mundo, no solamente a nivel de nuestro país o los países subdesarrollados, los países desarrollados con altos ingresos. Es un problema mundial, global, y de ahí por qué tanta investigación, por qué tanta inversión en sepsis, ¿no? Hasta la investigación también sucumbe ante el poder del dinero. Hay más investigaciones realizadas para enfermedades y problemas que se observan en países de altos ingresos.
y mucho menos, ¿no?, para investigaciones, para dinero para investigaciones en situaciones que se ven fundamentalmente en países bajos ingresos. Ustedes ven, mucha investigación hubo sobre el SIDA en su momento y no tanto sobre el paludismo, por ejemplo. La brecha de las investigaciones también se observa en la parte científica, lamentablemente. Bueno, pero en sepsis no sucede eso. En sepsis sí tenemos una preocupación global, pero es porque justamente sí existe uno a todo nivel, ¿no? No es solamente países subdesarrollados o poco desarrollados como nosotros, sino que también lo sufren ellos. Claro, hay diferencias, obviamente, en el acceso, en la población, en la salud de la población en general, en el tipo de sistema de atención a salud, los seguros y, por supuesto, los desenlaces que haya. Nosotros vamos a ver esta mañana algunos aspectos, porque entiendo ya que la sepsis es un tema que ustedes no han tocado de una u otra forma en diversas áreas de la carrera ya, así que vamos a abordar esto en lo que es la parte pediátrica, intentando tocar algunos puntos que atañen a pediatría fundamentalmente, aunque no siempre tenemos los datos suficientes como para poder decir, bueno, sí, pues esto es exclusivamente para la parte pediátrica. En realidad sí tenemos un problema ahí por la poca información que tenemos científica para poder afirmar una cosa u otra. Así que, bueno, veamos a ver cómo nos desenvolvemos esta mañana. De importancia, ya más o menos ustedes han tenido un pantallazo de la frecuencia de sepsis, pero básicamente es importante por las dos razones. Primero, porque es muy frecuente, y en segundo lugar, porque causa también alta mortalidad, una causa importante de mortalidad. Y de todas las causas, entre todas las causas de sepsis, de todos los pacientes con sepsis, un buen porcentaje son niños, y entre todas las muertes, un buen porcentaje son niños. Entonces, la sepsis pediátrica cobra relativa importancia y una importancia prevalente, digamos, en el ambiente de la sepsis, porque contribuimos con una fracción significativa de pacientes sépticos y con una fracción significativa de los pacientes que terminan falleciendo, ¿no? Por otro lado, ustedes recuerden siempre, gráficas como estas hay muchísimos. Lo que intenta simplemente resaltar es que la sepsis produce mortalidad en todas las épocas de la vida, desde recién nacido hasta la edad que quieran, pero que hay unos picos básicamente en los extremos de la vida, ¿no? Acá al inicio de la vida, que va bajando hasta los 20, 30 años, y luego después cuando comienza a subir un poco más a finales, después de los 60, 70 años, ¿no? Creo que eso lo saben todos, pero es bueno recordarlo, que esos son los grupos más vulnerables cuando se presenta sepsis, ¿no? Mortalidad por sepsis. Otro problema que debemos entender con la sepsis es respecto a cómo se comporta la mortalidad en sepsis en pacientes que están, depende de dónde esté el paciente, ¿no? Si está no está funcionando el asunto, pero igual le vamos a tratar de identificar. Lo que queremos decir acá con estos dos cuadros o recuadros es, en primer lugar, que la letalidad o la mortalidad específica por sepsis es diferente entre países ya desarrollados y países en vía de desarrollo, ¿no? En general, si uno analiza la mortalidad de sepsis a nivel mundial y junta a todos los grupos de los países desarrollados, la mortalidad es alrededor de 20%, un poco menos. Y cuando junta a todos los países que no son desarrollados, están en todos los demás, con medianos y bajos ingresos, la mortalidad es casi 32%, ¿no? Es bastante significativo, es un poco casi cercano al doble. Y cuando uno lo analiza por región, nosotros vamos directamente a Sudamérica, prácticamente un niño, y hablando ya de niños, un niño que desarrolla sepsis en Sudamérica, incluyendo nosotros, por supuesto, tiene 3 veces más probabilidad de morir si es que esa misma sepsis la adquiriera digamos, en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Canadá o Estados Unidos. Esto es uno de los problemas que tenemos. Esto no solamente es frecuente, no solamente causa mortalidad, no solamente es prevalente en las etapas extremas de la vida, fundamentalmente en pediatría, sino que la mortalidad es mayor en nuestros países.
Un problema que no se ha visto tanto, sino hasta muy recientemente, es la morbilidad. Hablamos mucho de mortalidad de sepsis, todos los costos que demanda, todos los problemas que hay durante la hospitalización del niño, ya sea en emergencia, en cuidados intensivos o más allá. Todo eso más o menos se ha visto bastante o mucho, pero no se ha evaluado notablemente lo que es los problemas posteriores a sepsis. O sea, el síndrome de estrés postraumático, que cómo no, el niño lo tiene, no lo manifiesta igual que el adulto, pero los niños lo tienen. O las secuelas que pueden quedar. Si se le amputó una pierna, si se le amputó un dedo, si quedó no bien del sensorio, como quedan muchos pacientes, porque se afecta la circulación cerebral también. Entonces, esa morbilidad es, vean ustedes, significativamente mayor, mucho mayor que lo que es la mortalidad en sí misma. O sea, cuando vemos la mortalidad solamente vemos algo obviamente importante, obviamente muy trascendente para la familia sobre todo, pero no es lo único y muchas veces lo más grave y lo más cargoso para la familia es el tener un niño o un paciente que está discapacitado por una enfermedad previa, ¿no? Que pudo haberse de pronto previsto, prevenido. Por eso los estudios que hay ahora actualmente ya no solamente hablan de lo que es la mortalidad por sepsis, que como ustedes pueden ver, uno puede estimar que dicen que es el 8 a 10% según la mortalidad por sepsis, pero cuando uno analiza ya no la sepsis con ese nombre, sino cataloga la sepsis entre sepsis y lo que se llamaba sepsis severa o shock séptico, entonces la cosa cambia. Muchos pacientes en sepsis es un diagnóstico básicamente clínico. Cuando hablamos de sepsis severa sigue siendo clínico, pero probablemente haya más especificidad en ello, ¿no? En identificar pacientes más notablemente. Y shock séptico, algo similar. Entonces, cuando hablamos de mortalidad por sepsis, englobamos a todos los pacientes. Pero cuando hablamos de mortalidad por sepsis severa o shock séptico, estamos hablando de un grupo de pacientes sépticos. Y la mortalidad en sepsis severa en niños es ya no de 8 o 10%, como hablan de la mayoría de cifras previamente, sino de 25% más o menos, alrededor de 25%. Estas son cifras que se han mantenido en diversos estudios en los últimos años. Pero también vean ustedes la discapacidad. Y el problema es que la discapacidad, una vez que uno habla de la mortalidad, terminó el problema. La mortalidad no va a aumentar posteriormente, a menos que sea mortalidad al año o a los 10 años. Pero la discapacidad sí sigue aumentando. Sí sigue aumentando. Y aumenta notablemente después del alta hospitalaria, ¿no? Así que este es más o menos, bueno, este es para una cifra entre nosotros. Lamentablemente nuestro país no cuenta con muchas estadísticas, ni siquiera las sencillas, ¿no? No hablo de estudios, sino hablo de estadísticas simplemente. Acá les traigo para que ustedes vean cómo se ha comportado la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño en un estudio que realizamos con otros objetivos, pero que tomamos este dato también de sepsis por ser una enfermedad prevalente, frecuente e importante. Y vean ustedes, cuando comparamos nuestras cifras, ¿no?, versus lo que está reportado en varios países a nivel de la última guía de práctica clínica sobre sepsis en pediatría. Bueno, la única guía de práctica clínica sobre sepsis en pediatría que ha sido emitida en el 2020 y que ya le toca, no, todavía no, el otro año le tocará un año más, le tocará actualizar. Bueno, esta es la comparación, ¿no? La incidencia de sepsis en la unidad de cuidados intensivos pediátrica a nivel mundial, a nivel de todos los países, sobre todo de altos ingresos, es alrededor de 8%. Nosotros tenemos un poco más, no es un poquito más, ¿no? O sea, casi 2% más es una cuarta parte de esto más. O sea, hay que verlo también en su contexto total. O sea, no parece una cifra muy notable, pero sí lo es desde el punto de vista de masa de niños, cuando uno lo ve a niños uno ve la cantidad de niños que están siendo enfermados por esto. Y la mortalidad, bueno, ahí tenemos un problema porque la guía de práctica clínica habla de mortalidades tan bajas como 4%,
así como tan altas como de 50%. Y es que engloba una cantidad de diagnósticos y de cantidad de países y cantidad de realidades. Es muy difícil interpretar esto, ¿no? No puede haber tal diferencias en la mortalidad. Pero bueno, eso es lo que está descrito en la literatura. Sin embargo, cuando los mismos autores analizan los estudios que se relacionan básicamente a sepsis, ven que la mortalidad es alrededor de 6 a 25%, o sea, de un mínimo de 6 hasta un máximo de 25%. 6% para los países de altos ingresos y hasta 25% en los países de bajos y medianos ingresos. Nosotros. Bueno, esta es nuestra mortalidad, 31.6%, así que obvian comentarios al respecto. Esta es lo que nosotros hemos visto en este periodo de 2 años, y si lo contrastamos con lo que está descrito en la literatura en ese momento al menos, ¿no? ¿Hay cambios? Sí, hay cambios en sepsis, en pediatría, en adultos, hay permanentemente cambios porque hay investigaciones permanentes, como ya les he dicho. Esto no va a parar porque es un interés a nivel mundial. Los países de altos ingresos también les interesa porque gastan mucho dinero en la sepsis, muchísimo dinero, y saben que apostar por la investigación es ahorro de dinero. Eso lo saben los gobiernos que piensan, claro. Y entonces uno invierte en lo que es investigación y comienzan a producir investigación. Pero claro, hay que investigar bien también, ¿no? Entonces uno investiga y encuentra las soluciones que permiten ahorrar vida y ahorrar dinero y ahorrar camas hospitalarias, etcétera, ¿no? Hay una serie de ventajas ahí. Entonces, ha ido cambiando ya desde el punto de vista práctico varias cosas, desde lo que se ha venido trabajando tradicionalmente, las prácticas que llaman actuales, así como los conceptos que se van modificando. Y tienen varias áreas, ¿no? Como por ejemplo los objetivos de la resucitación, los líquidos que se utilizan, el uso de tipos vasopresores o inodilatadores. En fin, todo esto va modificándose, puede irse modificando, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que a ustedes sí les interesa conocer, por ejemplo, es cuando uno hace una reanimación con líquidos a un niño que tiene shock séptico. Esa reanimación, bueno, debe decir, ya que termino. Y cuando digo que termino, que ya lo reanimé, ya se restableció la perfusión. Entonces uno busca unas metas de resucitación, ¿no? A esto se refiere las targets, las metas de resucitación. Entonces yo busco, con mi cantidad de líquidos que le pongo y la velocidad que le pongo, busco tener un paciente en esta condición. Y lo que se ha venido trabajando con mucho, o sea, tradicionalmente, y es lo que estamos trabajando todavía en la mayoría hasta estos momentos, es las beneficiaciones, lo que se llama la macrohemodinámica, ¿no? O sea, que la presión arterial, que el pulso, etcétera, etcétera, todas esas cosas clínicas que se les va a enseñar a ustedes. O se les ha enseñado o se les seguirá enseñando. Y lo otro es la medición del lactato, ¿no? Que también ha sido discutida, más en pediatría que en adultos. En adultos se acepta mucho más fácilmente, ¿no? O sea, que el lactato como un indicador de mala perfusión, y entonces se le toma al paciente y si está chocado, obviamente debe estar elevado. Y su variación hacia arriba o hacia abajo, o sea, su elevación posterior al primer análisis o disminución después del primer análisis, significa que está o empeorando o mejorando respectivamente. Bueno, eso es lo que se ha trabajado, pero ahora estamos hablando de cosas mucho más avanzadas. Bueno, aunque esto de la microcirculación sublingual, comenzaron los primeros reportes hace casi 20 años. Bueno, 15 años más o menos, sí, comenzaron los reportes de microcirculación sublingual, que uno puede verla ya, se puede evaluar con ciertos aparatos. Entonces, pero es una técnica todavía en desarrollo. Y lo otro es la presión periférica, el llenado capilar, tal cual que ustedes en algunos casos ya conocen cómo se debe hacer, y es importante también. Entonces, vean ustedes, a pesar de que estamos hablando por un lado de gran tecnología, el otro lado es de gran simpleza. O sea, toda evolución no significa hacerlo más caro, más complicado, más técnico, ¿no? También significa sentido común y aplicación apropiada de lo que se sabe. Igual los líquidos también van cambiando, cómo se evalúa el concepto de líquidos, vamos pasando de lo que es la resucitación inicial clásica que hemos venido haciendo hacia el concepto que la resucitación con líquido tiene etapas. No es un estado estático, no es que yo o le pongo o no le pongo y le pongo tanto y se acabó, no. Hay que evaluar
que el restablecimiento de la volemia y de la perfusión tisular involucra, en cuanto a líquidos, por lo menos conceptos de etapas. Hay una etapa en la cual uno se le pone una cantidad X y después se le va bajando o disminuyendo. Bueno, esto se va manejando por ahí, ¿no? Vamos a una mirada panorámica a los avances que puede haber, hay muchos más. En cuanto a la fisiopatología, un recuerdo muy rápido, usualmente no dedico mucho tiempo a esto en la clase teórica porque se ve mucho mejor en los libros, en las revistas, con preciosas figuras y con lecturas repetidas, ¿no? Importante recordar que una vez que el organismo, cualquiera que este sea, ingresa a nuestro cuerpo, se genera una reacción, que la reacción está llamada inflamatoria, clásicamente es la que genera todo el daño posterior. O sea, no es el organismo directamente el que genera el daño, sino que la respuesta del organismo es lo que genera el daño. Y esto produce, pues, entre otras cosas, alteración del endotelio capilar. Por eso hablan del endotelio como órgano de la sepsis, órgano blanco de la sepsis. Y esta alteración del endotelio capilar genera hipoxia tisular y disfunción de órganos, ¿no? Se entiende fácilmente que en algunos casos lleva a la sepsis severa, que significa que ya hay compromiso de órganos obvios, ¿no? Ya medibles, mensurables. Y que esto en algún momento puede llevar ya a la disfunción multiorgánica, ya no la disfunción, por ejemplo, del pulmón, sino de varios órganos a la vez. Y que cuando compromete el sistema cardiovascular hablamos de shock séptico. En fin, esto más o menos es lo que se ha repetido, se conoce y se sabe para todo lo que es la parte de fisiopatología. Más allá, ya vamos a dejarlo por ahí para que ustedes lo revisen cuando quieran. Claro, los microorganismos ingresan a varias partes. Los más importantes son, pues, la piel, como se mencionaba, el pulmón, también la parte urinaria o abdominal y el sistema nervioso central, ¿no? Y eso va a generar una respuesta que es el que finalmente va a producir todo lo que nosotros conocemos, básicamente a nivel dentro del vaso sanguíneo, fuera de lo que es el daño del endotelio, o también dentro de lo que es el daño endotelial, se va a generar uno de los aspectos más importantes de la sepsis, que es el estado de hipercoagulabilidad. O sea, hay una tendencia a coagularse, pero a coagularse la sangre dentro del vaso sanguíneo. Esa formación de trombos que ustedes ven graficada acá se genera por modificaciones, alteración de la cadena, de la producción del sistema de la cadena hematológica de la coagulación. Entonces hay una formación excesiva de trombos que obstruye parcial o totalmente al vaso sanguíneo, generando la hipoxia, la hipoperfusión y eventualmente la anoxia total con muerte del tejido distal, ¿no? Entonces, la sepsis siempre hay que considerarla en nuestra mente y pensando que el niño, el paciente que tenga sepsis, está en un estado de hipercoagulación y está en un estado cuyos muchos de sus vasos sanguíneos, algunos importantes, otros no tan importantes y otros muy importantes, que comienzan a estar con problemas de perfusión por la coagulación. Y cualquiera que sea la causa, ya saben ustedes, todas las causas potenciales de infección van a desencadenar en estos tres elementos fundamentales, ¿no? Hay compromiso cardiovascular, caracterizado, entre otros, por depresión miocárdica, pero también por disfunción endotelial, que genera lo que se llama el síndrome de falla capilar y la vasodilatación resistente, ¿no?, a los vasopresores. Y también lo que estamos mencionando acá, la trombosis y la posible sangrado. Es una situación paradójica que sangra mucho y a la vez también se coagula dentro del vaso sanguíneo, de la arteria. Así que esto es lo que usualmente se ve como fisiopatología en la sepsis. Y una de las cosas que más está otra vez revisando, porque es apasionante todo este asunto de la fisiopatología de la sepsis, complicada también a veces, se vuelve demasiado complicada, molecular incluso. Pero vean ustedes, digamos, en resumen, uno podría decir, si colocamos acá la mortalidad y en el tiempo, otra vez la sepsis conforme el tiempo pasa, de un estado inicialmente proinflamatorio,
a que luego de un tiempo se genere más bien la inmunoparálisis. Es decir, lo que sucede en muchos pacientes, no en todos, ni en todos uniformemente, ni al mismo tiempo, pero es que la primera respuesta a la infección es su estado de hiperinflamación, o sea, el clásico estado hiperinflamatorio. Pero luego de ello, en muchos pacientes también aparece un estado de depresión inmunológica, ¿no? Con inmunoparálisis. Entonces son situaciones diferentes que requieren abordajes diferentes, sin duda. Y acá, si bien pudiéramos trabajar el aspecto antiinflamatorio, acá lo que tendríamos que trabajar más bien es cómo reactivar y cómo cuidar a ese paciente de infecciones severas, graves, que son a las cuales sucumben muchas veces pacientes que sobreviven a la sepsis. Y lo que últimamente, ya esto hace un par de años atrás, se ha comenzado a entender en cuanto a la sepsis a nivel de pediatría particularmente, es que hay que reconocer que esto es un estado de heterogeneidad. O sea, no es que todos los niños tengan la misma respuesta fisiopatológica, ¿no? La mayoría van a tener una respuesta, por lo menos inicialmente, una respuesta proinflamatoria, que es la que acabamos de ver, ¿no? Entonces muchos hablan de muchas citoquinas proinflamatorias, y esto es lo que genera usualmente la CC, pero también existe el paradigma antiinflamatorio, lo que se llamaba a un tiempo atrás el CARS, ¿no? Así como el CIRS es la respuesta inflamatoria sistémica, el CARS es la respuesta compensatoria antiinflamatoria sistémica, ¿no? Y esta es otra forma también de respuesta del ser humano. Entonces, entre los juegos de los dos es que se predomina, usualmente predomina el proceso proinflamatorio, pero a veces predomina y entonces se genera otro tipo de presentación clínica. O también de acá. A veces no es que espere la segunda parte o la última parte de la sepsis, no estaba avanzado en el tiempo, sino que de repente inmediatamente comienza a fallar, ¿no? Y se comienza a presentar una situación de inmunosupresión o inmunoparálisis. El hecho está en que finalmente tenemos, y de eso va este tema, tenemos que en nuestro escenario actual, en la perspectiva, en el panorama actual, en el horizonte que tenemos en la sepsis, es intentar reconocer a la larga los fenotipos de los pacientes, niños o adultos con sepsis. Es decir, saber de que algunos niños van a presentar un cuadro clínico, fisiopatológico, bioquímico, molecular de sepsis, que tendrá que ser abordado de una manera y otro tendrá otro tipo de presentación de sepsis que tendrá que ser abordado de otro modo, otra estrategia terapéutica. O sea, y no solamente hablo de líquidos, sino incluso de tipo de antibióticos, momento de antibióticos, dosis del antibiótico, otras terapias coadyuvantes que pueda haber en la sepsis. Todo esto es parte de la concepción actual de la sepsis, intentando identificar los fenotipos y sobre todo intentando identificar el tratamiento específico para cada fenotipo. Ahí está el futuro de la sepsis por ahora. ¿Qué causa de sepsis? Es más sencillo, o sea, los gérmenes que causa, ya hemos visto que puede ser virus, bacteria, pero las causas más comunes son las bacterias y en niños está bastante conocido que estas han sido las 3 causas más frecuentes: neumococo, hemófilos influenza y meningococo. Ya saben ustedes de que muchos de los pacientes que han tenido hemófilos influenza ya no es tanto ahora, ¿no? Porque tenemos una vacuna eficaz, así que eso se ha controlado bastante bien. Para el neumococo también tenemos una vacuna, pero no para todas las cepas, y hay unas cepas que todavía fastidian y todavía causan enfermedades relativamente frecuentes. Entonces, sí, todavía tenemos neumococo, meningococo, que no es una vacuna que se utilice para toda la población en general, igual como el neumococo, hemófilos influenza. Entonces todavía tenemos problemas con el meningococo. Esto para cuando hablamos de las causas de sepsis. En la mayoría de los niños, estas sepsis son originadas en el ambiente ambulatorio. Cuando la sepsis es causada a nivel hospitalario, la cosa es diferente. Las causas son diferentes y el patrón antibiótico, de resistencia antibiótica de esas causas, de esos gérmenes causales de sepsis intrahospitalaria, son diferentes. Y tenemos el Staphylococcus aureus, los bacilos gram negativos y gérmenes, sobre todo los multidrogo resistentes, que es un problema descomunal. Ustedes no se imaginan que cuando tienen
en un paciente que está infectado y vemos que se está deteriorando a pesar de lo que le estamos dando y le pedimos un cultivo y tenemos la suerte de que el cultivo salga positivo a Pseudomonas aeruginosa, miren lo que estoy diciendo, uno que es positivo, que tenemos la suerte de que sea positivo a Pseudomonas aeruginosa, bueno, el patrón de resistencia antibiótica de esa Pseudomonas aeruginosa, uno busca cuál es el sensible o el intermedio, no hay ninguno. Todos son R, todos son resistentes a todos los antibióticos que ha probado ese laboratorio. Es espantoso. ¿Se imaginan ustedes? Es espantoso. Eso es lo que sucede, o lo que está sucediendo a nivel mundial. Ahí es donde tenemos un tema de enormes investigaciones, campo de investigación para adelante, ¿no? Bueno, estos son lo mismo, diferentes tipos de causas de acuerdo a dónde está. Siempre también hay que identificar, ¿no? Si el paciente tiene su origen en el pulmón, pues obviamente voy a presentar un tipo de causas, voy a sospechar un tipo de germen causal diferente que si esa infección viene, digamos, del cerebro, ¿no? O viene del tubo digestivo, o viene del tracto urinario. O sea, son gérmenes, son diferentes. Entonces hay que saber siempre cuáles son los gérmenes que más comúnmente causan las infecciones comunes y corrientes, o sea, tipo neumonía, tipo meningocefalitis y tipo infección urinaria, gastroenteritis, etcétera, ¿no? Para saber después cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar. Algo respecto a uno de los problemas que se ha también trabajado recientemente, que es la definición y diagnóstico. O sea, cómo definimos la sepsis, pero también cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? O sea, no es lo mismo definir la sepsis que diagnosticarla. Y ya en la práctica uno se da cuenta, ¿no? O sea, muchos de ustedes, por ejemplo, yo veo en las prácticas, tienen un concepto de una definición más o menos clara. Pero a la hora de aterrizarlo en el paciente, es ahí donde viene la práctica, viene la dificultad. Y es donde hay que trabajar, hay que practicar ese aterrizaje en la práctica. ¿Cómo hago yo para saber lo que tengo de conocimiento, de constructo intelectual en mi cabeza, para aplicarlo en el paciente? Porque ese es el fin, ¿no? O sea, que ustedes lo apliquen en el paciente, no que lo tengan en la cabeza. No nos sirve para nada adentro, no sirve solamente porque no es útil al paciente para nuestro fin, ¿no? Bueno, el diagnóstico es un reto todavía a nivel de adulto, un poco que se ha establecido. A nivel de niño tenemos más problemas. Entonces, algunos piensan de que no necesitamos ninguna definición porque realmente los médicos no nos sometemos a nada, ¿no? Los pediatras no se someten a nada. O sea, este sepsis se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la impresión que esa es mi experiencia, me dice, ¿no? Y la verdad que muchas veces tienen razón, ¿eh? O sea, no es tampoco para burlarse, al contrario, hay que respetarlo. De hecho, hay estudios que comparan los dos y se ven que son muy parecidos en el desempeño, ¿no? O sea, el criterio clínico versus el criterio establecido como este que están viendo ustedes acá, ¿no? Este es el criterio clásico de 2005. Fue la primera vez que apareció unos criterios de sepsis para niños. Imagínense, recién en el 2005, tan atrasados estamos en pediatría. Se identifica, para los adultos fue en el año 91, que aparecieron los criterios para sepsis. Pasaron casi 15 años para que sea algo parecido y realmente casi copiado del adulto, ¿no? Por los 4 criterios. Bueno, lo importante es que ellos, el planteamiento de este grupo de 2005 fue un grupo consenso que dijo, bueno, para hablar de sepsis en niños tenemos que tener los 4 criterios de reacción inflamatoria, ¿no? Que son los que ustedes ya más o menos conocen, que es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los glóbulos blancos, o sea, leucocitos elevados o no. Claro, las cifras no pueden ser iguales a las del adulto, entonces lo va cambiando para ver a qué se refiere, tantas deviaciones estándar por encima de la edad, qué sé yo, se va cambiando. Pero los conceptos y los criterios son por ahí, ¿no? O sea, temperatura, y el resto son los 4 criterios clásicos, de los cuales tiene que haber 2 para hacer diagnóstico de sepsis. La única diferencia que plantearon ellos, o un par de diferencias que plantearon ellos, era que para que tengan diagnóstico de sepsis en base a los criterios de SIRS, que son estos, tendría que tener por lo menos uno de ellos con la temperatura o el de leucocitos, ¿no? O sea, no puede ser que, por ejemplo, uno haga diagnóstico de sepsis con solamente taquicardia o polimia. O sea, si el paciente tiene taquicardia o polimia, pero no presenta fiebre o hipotermia y no presenta leucocitos alterados, no se puede hablar de sepsis en niños.
A diferencia del adulto, en el cual sí podía darse tal caso, ¿no? Entonces, el avance de esto fue un avance tímido, pero por lo menos teníamos algo ya para hablar uniformemente entre los pediatras, ¿no? Esto fue lo que sucedió y claro, nosotros sabemos que la sepsis simple, simplemente cuando hay un CIRS, o sea, una reacción inflamatoria, y a la vez demuestra una infección o sospecho claramente que hay una infección. En este caso yo hablo de sepsis. Y la sepsis severa es cuando había, aparte de este criterio de sepsis, disfunción de órganos, ¿no? No necesariamente lo que era difusión cardiovascular, ya se reserva eso para shock séptico. El problema con esta definición es que en esta sepsis se involucraba, por estos criterios de sepsis del CIRS, se involucraba a muchos pacientes que no tenían infecciones graves, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplían los criterios, podían tener leucocitos, podían tener fiebre, y podía tener taquicardia, ya tenían su sepsis, si es que había una infección notable. Y eso pues lo tiene una amigdalitis, lo puede tener una celulitis sin sepsis, lo puede tener una herpangina, es decir, innumerable cantidad de enfermedades en niños podían ser diagnosticados de sepsis bajo esos criterios. Claro que nadie diagnostica de sepsis una amigdalitis, ¿no? Es amigdalitis y punto. Pero bajo los criterios, le aplican los criterios, ahí están. Entonces había un sobrediagnóstico de sepsis con este tema. Con el criterio de CIRS, ¿no? Entonces después vino lo que ya conocemos ahora, lo que es el criterio de sepsis 3. El criterio que hemos visto ahorita de los CIRS es desde el año 90, 92, que se creó para adultos y luego se aplicó en 2005 para niños, ¿no? Pero esos son los criterios clásicos de sepsis. Hay una etapa que se le llama sepsis 2, que realmente no agrega ninguna cosa, solamente agrega una serie de datos adicionales, pero no cambia ningún diagnóstico. Realmente el cambio vino acá, ¿no? En donde en el año 2016 se planteó una nueva definición de sepsis involucrando la disfunción de órganos y por eso hablaban del SOFA, que es una escala de disfunción orgánica, pero en adultos. Entonces, para nosotros el tema es realmente si es que estos criterios de SOFA, que son para adultos, pueden aplicarse para niños, porque hasta ese momento no había esta escala de SOFA, o sea, de disfunción orgánica, para niños. Había otro tipo de valoración, pero no específicamente esta cosa. Entonces se ha intentado adaptar este tipo de diagnóstico para adultos a niños, y es todo un tema que todavía se está trabajando, ¿no? Bueno, lo que se ve en el SOFA son las alteraciones en estos 6 órganos, básicamente, ¿no? El gastrointestinal, hepático, respiratorio, lo que sabemos, ¿no? Neurológico, cardiovascular, neumológico y renal. Entonces ahí es donde uno determina simplemente dónde está el problema y le da una cuantificación, ¿no? Le da un puntaje. La sepsis 3 nos dice esto, ¿no? Eso es lo que plantea, lo que ha del año 2016, que vino el cambio. Muchos se entusiasmaron muchísimo con este posible cambio de la definición de sepsis 3. ¿De qué habla? Tal cual, lo voy a leer: disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada a una infección. ¿Qué es lo que está enfatizando la definición, ¿no? La definición de sepsis. Es disfunción orgánica. O sea, lo que ellos están ahí enfatizando es que tiene que haber disfunción orgánica para hablar de sepsis. En segundo lugar, que esa disfunción orgánica debe ser lo suficientemente grave para que amenace la vida del paciente. No puede ser que porque esté caminando y feliz de la vida, ¿no? Si está con su infección y todo, pero nada más, no es para tanto, ¿no? Entonces, hay neumonías que se tratan ambulatoriamente. No existe ningún problema de sepsis, ningún problema importante, ¿no? Entonces, y puede haber alguna afectación ahí. Y lo otro, que reconoce que es una infección y que la respuesta inapropiada a esa infección es la causa de la sepsis. Eso involucra la definición de sepsis actual y lo involucra bien, diría yo, ¿no? O sea, sí lo define apropiadamente. Ahora, ¿cómo la hace el diagnóstico? ¿Cómo la operacionaliza, ¿no? Esta sepsis, este constructo intelectual. Entonces hablan, para el adulto, hablan de una puntuación en esta escala de SOFA, porque tiene su puntuación, en más de 2, incremento del puntaje de este SOFA en más de 2 puntos, 2 o más puntos. Si lo que tenía antes, si antes tenía 3 y ahora tiene 5 o más, entonces ya hablamos de que sí cumple ese criterio. Y con ese criterio es suficiente, o sea, para ellos era suficiente, ha sido considerado suficiente estadísticamente, y se ha llevado a la práctica
que con esta variación de puntaje superior a 2 puntos en la escala de SOFA incrementa la mortalidad a tal significancia que realmente sí justifica el diagnóstico de sepsis. Y es lo que se está trabajando en adultos con mucha frecuencia en este momento, ¿no? En la escala de SOFA. Y el shock séptico, siempre para adultos, dentro del mismo criterio de sepsis 3, es un subgrupo de estos pacientes que ya pues la situación es mucho más grave, ¿no? Alteraciones ya de todo tipo, pero que a la vez ya afecta la función metabólica de la célula y que incrementa el riesgo de mortalidad notablemente. Si acá en mortalidad se incrementa más del 10%, lo cual es notablemente por encima del promedio normal, del promedio, digamos, esperado de mortalidad. En este caso se incrementa más del 10%, son 5 o 6 veces más. Entonces acá ya hablamos de más de 40%. O sea, tremendamente más alto, pero ya los criterios para operacionalizar el shock séptico hablan de necesidades vasopresores. O sea, porque ya nadie mira una hipotensión sin hacer nada, tiene que inmediatamente hacer algo. Aparte de los líquidos, si le colocan vasopresores, esos vasopresores tienen que mantener una presión arterial media para adultos más arriba de 65, ¿no? milímetros de mercurio. Y además de eso, además de esa necesidad de vasopresores para mantener esa presión, entonces también hay que agregar el lactato, que es tan importante para el adulto como les mencionaba, ¿no? En más de 2 milimoles por litro. Entonces, con esos criterios uno puede hacer el diagnóstico o de sepsis o de shock séptico, dependiendo de lo que tenga a la mano. Y sobre eso nos regalaron este concepto de SOFA rápido, Quick SOFA, que es un puntaje muy rápido, y a mí nunca me gustó del todo, ¿no? Pero a muchos no les gusta del todo, no, que a mí qué importa. O sea, a muchos comenzaron a criticar este asunto, porque la verdad que este Quick SOFA tiene su sitio, pero no es para hacer diagnóstico, y hay un error ahí de concepción en unas personas que piensan de que con estos criterios yo puedo hacer el diagnóstico o no de sepsis. El Quick SOFA es una versión rápida de solamente 3 áreas, de presión arterial, de frecuencia respiratoria y la escala de Coma-Glasgow, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, si tienen presión arterial menos de 100, sistólica, ¿no? Menos de 100, frecuencia respiratoria más de 22 y Glasgow menos de 15, entonces, si yo tengo 2 de estos 3 criterios, miren, solamente muy sencillo, sencillísimo, entonces yo tengo sepsis. Bueno, pero no es así, no fue lo que plantearon los autores, ¿no? Los autores han planteado que con estos 3 criterios, si tiene 2 de ellos, lo que está diciéndonos es que amerita la evaluación completa para ver si tiene sepsis. O sea, se le aplica la escala de SOFA. Ahí sí se le aplica. Acá no están aplicando la escala de SOFA. Están aplicando solamente 3 criterios. Uno, que es la presión arterial sistólica, otro es la frecuencia respiratoria y otro es la escala de Coma-Glasgow. Pero el SOFA incluye mucho más. Hay muchos más criterios ahí para diagnosticar. Entonces, lo que habla Quick SOFA es una herramienta de screening, de tamizaje, donde uno va a un sitio, una sala de medicina, una sala de cualquier sitio, entonces comienza a ver, ¿no? Hay una enfermera que le dice, oye, ¿sabe que el paciente se ha puesto mal? A ver, y le hago estas 3 pruebas, y si tiene presión arterial baja y frecuencia respiratoria alta, entonces, bueno, hay que hacerle descarte. Entonces ahí sí le hago la puntuación total de SOFA, para ver si tiene. Entonces, si no tiene, si no uno o ninguno de estos criterios, a pesar de que me haya llamado la enfermera por una descompensación aparente, pues ahí lo dejo. Entonces, para eso nos servía el asunto. Entonces, la discusión SIRS o sepsis 3, ¿cuál es mejor? Para niños, no hay una inclinación muy clara, ¿no? O sea, digamos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ustedes pueden acceder también a esta revisión, es gratuita, y está hecho además por un colega latinoamericano muy bueno, y está bien, ¿no? O sea, es una revisión ahí donde comparan y contrastan en esta lámina, se ve rápidamente, pero ustedes lo pueden ver en el artículo, entre SIRS y sepsis 3. En mi opinión, lo que es rescatable de sepsis 3 es la presencia de disfunción multiorgánica. Eso es lo más rescatable y es lo más importante. Y el SIRS, lo más rescatable es que no se le escapa a casi nadie. O sea, casi todos los pacientes que tienen sepsis van a poder ser detectados mediante el SIRS. Claro que detecta muchos más, o sea, gente que no tiene sepsis, pero no se escapa ninguno. Y acá se podría escapar algunos, ¿no? Porque es bastante estricto, es un poco más estricto y también más específico a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos finalmente que definir cuál es el esfuerzo en buscar tanto tiempo, tantas investigaciones, en conseguir
un diagnóstico de sepsis de acuerdo a una definición. Primero, porque hay que verlo rápidamente, hay que identificar la sepsis rápidamente. Esa es la urgencia para nosotros, ¿no? Ya saben ustedes, la mortalidad, sobre todo en niños, es en las primeras horas del problema de presentación. Y cuando uno identifica tempranamente la sepsis, permite las tres cosas. Yo puedo decir qué cosa es lo que debo hacer. Si no la identifico, no voy a actuar consecuentemente, no voy a ni siquiera monitorearlo aparentemente bien este paciente, ¿no? Pero puedo hacer un manejo inicial si es que yo tengo un paciente que tiene un diagnóstico potencial de sepsis bastante alto, bastante cercano, bastante probable, ¿no? Podemos ayudar también en que ese manejo inicial que tenga que hacer va acompañado de un lugar especial. O sea, yo preferiría un paciente con sepsis, si ustedes pueden, es una unidad de cuidados intensivos, una unidad donde haya personal que pueda estar vigilando permanente y frecuentemente al chico, al paciente, ¿no? En este caso al niño. Y por último, que permite un agrupamiento adecuado para trabajo de investigación, que es un tema también, es un tema de investigación, ¿no? Aquí se ha metido la sepsis, al que me pareció, uy, ahí estamos en problema, ¿no? O sea, como que el que me pareció. Recordemos entonces, finalmente, la sepsis 3 incluye una definición que involucra las tres áreas. Primero, que es una infección, es una respuesta más regulada a la infección, pero es una infección, y que hay una difusión orgánica que a la vez amenaza la vida del paciente. Esto es digamos, el centro del espíritu del diagnóstico del sepsis 3, en lo cual estoy de acuerdo en general, ¿no? La mayoría está de acuerdo en general. ¿Cuál es la presentación clínica que podemos ver en niños, ¿no? Recordemos en primer lugar que la sepsis, o el shock séptico, tienen la característica de poder presentar clínicamente cualquiera de los otros tipos de shock, ¿no? O sea, ustedes recuerdan que hay shock cardiológico, cardiogénico, hay hipovolémico, ¿no? Y el séptico, por supuesto. Pero el séptico puede ser cardiológico también, o sea, puede tener problemas, presentaciones de tipo de shock cardiogénico, también puede tener shock hipovolémico. Entonces es un problema porque podemos tener los tres y a veces puede engañar. Y lo más tremendo es que son intercambiables, a veces pasa de uno a otro lado, ¿no? El paciente viene con un shock hipovolémico, lo restablezco y después comienza recién a aparecer la función de problema cardiovascular, o después aparece otra función, por ejemplo la pulmonar, ¿no? Se afecta. Entonces todo eso va cambiando y el gran causante de estas manifestaciones proteiformes del shock es el shock séptico, ¿no? Este concepto de shock caliente y shock frío se está dejando cada vez más de lado. Realmente no tiene mucha utilidad, menos en niños, ¿no? Mucho menos en niños. Pero si ustedes lo leen, por alguna razón, siempre el shock caliente se presenta fundamentalmente en adultos, más que en niños, y significa que tengo que usar un tipo de medicación, ¿no? Sobre otro. El shock frío se refiere a un estado hipodinámico, donde el gasto cardíaco está un poco bajo, hay vasoconstricción periférica. Entonces, más que usar vasopresores, es preferible usar algo que estimule la contractilidad cardíaca, ¿no? Por eso se usa más inotropos que vasopresores, a diferencia del shock caliente o del característico shock del adulto. El shock frío se ve con más frecuencia en pacientes pediátricos. Acá se habla de 70-80% de presentación de shock en adultos, y acá hablamos de un 60 o 70% de presentación como shock frío en niños. Entonces, pero no sirve tanto para el diagnóstico, sino básicamente para el manejo, ¿no? Que hay que atender al paciente. Esto sí es importante, hay que recordarlo, y tiene que ver con lo que mencionamos en la primera lámina cuando está acá, esta de acá, ¿no? El intercambiar el tipo de shock. Y vean ustedes que el paciente que llega, porque así llegan los niños muchas veces, el paciente llega en estado de mala perfusión, es un paciente séptico, pero con mala perfusión, con todas estas características, ¿no? Llenado capilar lento, no ha tenido buena diuresis, el lactato puede estar elevado y hay acidosis metabólica. Y el tema está en que la acidosis metabólica genera, como respuesta compensatoria, el intento de eliminar más CO2. Y al eliminar más CO2 hay mayor volumen respiratorio, mayor frecuencia respiratoria, mayor profundidad respiratoria. Entonces uno mira al niño que tiene dificultad respiratoria, pero por acidosis metabólica. Entonces ve dificultad respiratoria, pero también está deshidratado. Y si nosotros atendemos a ese grado de deshidratación y lo vemos que está hipoperfundido, una de las cosas que tendemos a hacer es ponerle líquidos endovenosos y en bolos, y rápido. Y a la vez, si es un paciente con shock séptico, recordemos que dentro de su fisiopatología está el daño endotelial, ¿no? El daño endotelial
significa que se abren los espacios entre las células endoteliales del capilar a todo nivel, pero sobre todo a nivel capilar pulmonar, que es el más sensible. Entonces, cuando se abren estos poros, estos espacios entre célula endotelial y otra célula endotelial en el capilar, si uno le coloca mucha presión hidrostática de súbito, es decir, que le coloca un bolo y le dilata ese capilar pulmonar, entonces es posible que pase, si está dañado, el endotelio capilar, como sucede en la sepsis, puede pasar a intersticio. Entonces, pacientes que vienen sin patología pulmonar, pacientes que tienen acidosis metabólica, pero que están hipoperfundidos, si uno le coloca los bolos, y estos bolos se dan en pacientes que tienen daño endotelial, el síndrome de fuga capilar, entonces lo que podemos generar es esto, ¿no? Entonces, muchos niños que vienen así, terminan así. Y es porque nosotros hemos actuado demasiado drásticamente para poder restablecer la volemia o el shock o el supuesto shock que tenía, ¿no? De ahí hay algunas modificaciones que se ha mantenido, que se ha propuesto. Bien, a la última parte de esta exposición va hacia lo que es el manejo de la sepsis, que es, digamos, donde ha habido más discusión, más avances quizás, si se puede llamar tal cual, o por lo menos un poco más de entendimiento, sino avances claros y notables, y un poco más de entendimiento al respecto. ¿Qué debemos tener en cuenta? En principio, como escenario del trabajo inicial de paciente con shock séptico o con sepsis. Primero, ya que ustedes saben ya, asegurar vía aérea, el ABC, dentro de los cuales está el A y B fundamentalmente, ¿no? La vía aérea y la respiración. Hay que asegurar que el paciente esté correctamente bien posicionado, que el aire pase y que el tórax se expanda. Si es necesario sostener esto a través de una bolsa con reanimación, con bolsa y máscara, habrá que hacerlo. Si es necesario intubar al niño para darle un soporte ventilatorio que no puede hacerlo por sí mismo, habrá que hacerlo. No en forma rutinaria, hay que evaluar cada caso en particular. Pero uno es asegurar la vía aérea. Y de paso, por supuesto, con eso se corrige la hipoxemia. La hipoxemia hay que corregirla, y cuando un paciente está en shock, inicialmente se sugiere, como dice la OMS, administrar oxígeno adicional, aun cuando no parezca que tuviera una hipoxemia, no parece que tuviera cenosis, o aún la saturación del pulsoxímetro está normal, 95, 96%. Entonces, si está ahí, pero está chocado, está hipoperfundido, se recomienda mejorar, o sea, corregir la hipoxemia sin duda. Pero incluso si no hay hipoxemia, en los inicios del shock se sugiere administrar también oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un paciente que tiene uno de los dos componentes de la entrega tisular de oxígeno, que es el contenido arterial de oxígeno a través de la hipoxemia, a través de la baja perfusión del volumen, está entregándose menos oxígeno al tejido, ¿no? Finalmente, a pesar de que el nivel de oxígeno puede ser normal, pero la entrega de oxígeno está baja por la poca cantidad de sangre que le llega. Entonces, elevar la cantidad de oxígeno transitoriamente mientras se restablece la volemia es aparentemente una buena idea. Y por último, pero no al último, por supuesto, es el acceso endovenoso para administrar lo que se debe administrar de inmediato para pacientes con shock séptico, son los líquidos y antibióticos, que son dos condiciones que ustedes deben tener en mente permanentemente a la hora de manejar, ¿no? Líquidos y antibióticos. Hay que saber cómo se da, cómo se administra y hasta dónde, ¿no? Los pacientes, yo les sugerí que vayan leyendo algunos documentos, pueden leer todo lo que quieran también, pero este consenso que está ahí en el equipo de emergencias en pediatría, el consenso LATAM, es latinoamericano y está en español. Así que revísenlo porque está condensado todas las últimas propuestas que se han hecho en el mismo artículo, pero un poco más extenso en inglés. Así que revísenlo, y ahí más o menos está escrito todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que debemos buscar en los niños a la luz del conocimiento actual o de las evidencias actuales durante la primera hora? Un niño que tiene o sepsis o shock séptico, ¿no?
Y bueno, son los 4 que estamos mencionando, ya un poco hemos explicado: obtener su acceso periférico, administrar el oxígeno, iniciar antibióticos y vasoactivos, lo antes posible, sobre todo si hablamos de shock séptico, y aplicar la estrategia de reanimación hídrica, que oportunamente no la menciona, porque la estrategia de reanimación hídrica dependerá de las circunstancias, como veremos al final, ¿no? Así que estas son los 4 componentes del paquete de manejo pediátrico para nosotros. ¿Qué hay antibióticos? Primero, el antibiótico. Vamos a dedicarnos básicamente a 2 cosas, ¿no? En esta mañana, por lo menos, no vamos a tocar los temas de corticoides o también terapia coadyuvante. Hay bastantes terapias que se hablan en sepsis también, hasta experimentales, pero básicamente voy a compartir con ustedes lo que es los 2 más importantes, más urgentes, y en los cuales hay más información también. Lo demás ya pueden leerlo también más adelante. ¿Qué hay en antibióticos? Muchos de los artículos de uso de antibióticos en sepsis y en shock séptico, sobre todo en adultos, hablan de la necesidad de administrarlo en la primera hora, sobre todo en la primera hora si es paciente séptico o shock séptico. Y ya en adultos había la discusión, todavía hay la discusión sobre si el paciente está en shock séptico. Bueno, en ese caso sí hay que darle lo antes posible, pero si no es shock séptico, no solamente sepsis, entonces se puede retrasar hasta 3 horas, hasta luego de 3 horas, ¿no? Entonces no darles la primera hora, sino esperar a hacer una mejor evaluación y de acuerdo a ello ya darle el antibiótico no más allá de las 3 horas. En niños la cosa ha sido un poco menos complicada. Por ejemplo, acá pero después se termina igual que el adulto, porque acá en este estudio, por ejemplo, nos parecía decir de que, bueno, no había importancia mayor en niños sépticos, es un estudio en niños, porque la mortalidad no se incrementaba sino cuando el antibiótico se administraba después de las 3 horas. O sea, lo que nos estaba diciendo este estudio es que probablemente si ustedes administran antibióticos las primeras 3 horas, pues no ganan nada, ¿no? Mejor hagan una buena evaluación y ya antes de cumplir las 3 horas, bueno, ahí ya pueden colocar el antibiótico. Eso es lo que aparentemente nos decía este estudio, y por ahí que mucha gente no utilizaba el diagnóstico de sepsis o shock séptico para iniciar el diagnóstico, para hacer el tratamiento con antibióticos, ¿no? Pero a la vez estos ya son conceptos que están apareciendo y es para adultos y para niños. En este caso yo no veo diferencia. Yo me acogería más a esta propuesta, en el cual, si ustedes ven acá, si la condición de shock en pacientes que tiene probabilidad o diagnóstico casi definitivo de sepsis, si está presente el shock, el antibiótico siempre debe administrarse en la primera hora, apenas llega en la primera hora. Y si no hay shock, bueno, entonces acá sí puede haber discusión, ¿no? Pero digamos que si no hay shock y yo no tengo seguro el diagnóstico de sepsis, entonces, o sea, no hay shock y yo no sé si es sepsis lo que tiene, de repente no es sepsis. Entonces puedo esperar un poco más para hacer la evaluación y definir si los puedo administrar en las 3 horas siguientes, ¿no? El apuro es para el paciente que tiene estado de shock. En estado de shock hay que apurar el ingreso del antibiótico para eliminar las bacterias lo más posible del torrente sanguíneo o del tejido, si fuera posible. Entonces, esta es la concepción actual y se está aplicando tanto para niños como para adultos todavía, ¿no? O sea, no tenemos estudios suficientes para decir si hay uno u otro. Este es un estudio para adultos, o esto es una propuesta para adultos de la campaña de sobrevivir la sepsis del año pasado, pero que no tiene, o sea, no veo un sentido lógico, que no puedo decir otra cosa desde el punto de vista pediátrico, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que debe plantearse en niños también. Si el paciente tiene shock séptico, antibiótico de inmediato en la primera hora. Si no tiene shock y tiene sepsis, bueno, quizás podría esperar hasta las 3 horas. Esa sería la propuesta de esta publicación y hacia donde aparentemente está surgiendo. Ahora, la discusión no es bizantina, o sea, la discusión está de decir, muchos se preguntarán, pero ¿qué pasa si le pongo 2 horas o 3 horas? ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, la diferencia es básicamente el sobreuso de antibióticos. O sea, cuando uno trabaja en emergencia y llega un paciente,
Usted no se imagina la cantidad de diagnósticos de sepsis que hay, que después ya se descartan. No, no es sepsis, nunca ha sido sepsis, fue simplemente una diarrea, una deshidratación. Y hay tal diagnóstico de sepsis y al paciente ya le pusieron sus antibióticos de tercera generación, los últimos, y vamos desgastando los antibióticos, y ese es el problema. O sea, la razón de retrasar esto a las 3 horas es para que el médico tenga la oportunidad de evaluar bien al paciente y ver si la respuesta a la infusión de líquidos inicial ha sido apropiada y desaparece el shock y mejora mucho el paciente y de repente el diagnóstico de sepsis como que se desplaza, ¿no? Y entonces ahí ya puede reconsiderar el uso de antibióticos o no por lo menos de urgencia. Entonces evitamos mucho los problemas que estamos viendo ahora y esta es una de las formas como se puede entender. Hay mucha información al respecto a lo que es el uso de antibióticos en sepsis y este es también un estudio de adultos que estoy refiriendo acá, pero que también se aplica exactamente para niños, ¿no? Vean ustedes que el problema es que tenemos tanto uso de antibióticos y esos antibióticos que colocamos pensando que es sepsis son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Así que ya vean ustedes de que sí, no son cualquier antibiótico, no es una penicilina, no es una amoxicilina, no, estamos utilizando de vancomicina, de cefalosporina de tercera o de cuarta generación. Entonces, los dos aspectos más importantes para evitar este sobreuso de antibióticos en diagnósticos potenciales de sepsis o de shock séptico es, primero, hacer esta separación entre sepsis y shock séptico para determinar la urgencia del uso de las 3 horas o 1 hora. Y lo otro es que una vez de que uno ha iniciado un tratamiento, ya ha iniciado con un tratamiento de amplio espectro, y ha involucrado varios antibióticos porque no sabes cuál es, y quieres cubrir todo al paciente, y eso está bien, porque es una terapia empírica inicialmente. Pero tuviste la oportunidad de tomar el hemocultivo o los cultivos respectivos, y luego de 2 o 3 días te llegan los resultados del cultivo, y el cultivo te sale identificado claramente un germen, y ese germen te sale susceptible a los antibióticos, a varios antibióticos, eliges. Entonces ya tienes la oportunidad de elegir, no como al comienzo que estaba ciego y que colocaste toda una gama de antibióticos para cubrir todas las posibilidades, lo cual en ese momento está bien, pero 2 o 3 días después eso ya no está bien si tienes un germen identificado. Entonces es lo que se llama el deescalamiento de la terapia. El gran reto que tenemos, los médicos tímidos, temerosos, muchas veces de decir, mira, le está dando y ha ido bien, ¿cómo le quito? ¿Cuál le quito? Y entonces, pero quítale, ¿estás seguro tú que no va a agregar nada, ¿no? Si tienes ahí de 3 antibióticos que le estás dando, es sensible a 2 de ellos, ¿para qué le das el tercero? No, que por si acaso, bueno, ahí viene el tema de concepción, ¿no? Ya solidez científica de lo que usted está administrando con su paciente. Entonces, una de las cosas que se está enfatizando muchísimo es el deescalamiento. Atrévanse a deescalar cuando están seguros de que ese germen que han identificado es la causa de, y se puede estar seguro muchas veces. El segundo tema que quería que está viendo con ustedes es el restablecimiento de la bulimia. Pero también ha habido bastante discusión, mucho problema con algunos de ustedes, de repente ya han revisado el tema con otros colegas, otros profesores, pero bueno, es ver también este asunto, ¿no? Como decíamos, pues hay otros temas que no vamos a tocar nosotros esta mañana, ¿no? Pero que no dejan de ser importantes para que ustedes lo revisen. Esto es lo que menciona ese consenso LATAM que mencionábamos en castellano. Esta es la parte del inglés. Revísenlo, también está en el mismo archivo, lo pueden revisar ahí y tienen esta gráfica que se refiere básicamente al manejo hemodinámico y que resume gráficamente más o menos lo que se está planteando ahí. Está más o menos de acuerdo a la guía. Hay una guía que salió para todo el mundo, que incluye países de altos ingresos, y esos países de altos ingresos sacaron la guía del año 2020, que son las guías para sobrevivir la sepsis en niños, la primera guía, y hasta ahora única, de manejo de niños en sepsis, el año 2020. Y de acá que ha salido en 2021, es el año pasado, casi a fines del año pasado, se refiere al manejo de niños en sepsis, pero en países como el nuestro, en países de medianos y bajos ingresos.
O sea, es un esfuerzo que hicieron un grupo de pediatras intensivistas para poder dictar ciertas pautas de atención. No le llamaron guías porque no cumplía con todos los requisitos para la guía, pero si son pautas de atención, están basadas en evidencia. Entonces es una revisión narrativa muy sólida. Entonces, eso también está ahí, lo pueden revisar. Y lo que están proponiendo es más o menos esto, ¿no? O sea, en primer lugar, identificar no debemos tratar a todos por igual. O sea, por eso habla de una estrategia individualizada, como debe ser toda buena medicina, ¿no? O sea, ustedes no aprendan paquetes ni recetas de cocina. Aprendan lo que tienen que aprender, y hay que memorizar lo que se tiene que memorizar. Pero sepan aplicarlo en un paciente sí y en otro paciente de repente no todo, de repente no. Entonces hay que aprender a hacerlo eso en la práctica, ¿no? O sea, cómo aplicar tu concepción teórica a la hora de aterrizarlo en un paciente X. Entonces, ¿hacia dónde va dirigiéndose esta estrategia de manejo hídrico? Primero, dice identificar si hay hipotensión, ¿no? O sea, si el paciente tiene hipotensión, ya en algún momento veremos más adelante a qué referimos hipotensión. Pero, define, ¿tiene hipotensión sí o no? Es bien fácil porque la pregunta es dicotómica, ¿no? No hay más opciones. Bueno, si es que el paciente tiene hipotensión, entonces te vas para acá y le das el bolo de 10 mililitros por kilo. Aquí hay un pequeño cambio, ¿no? Pequeño cambio con lo que dice la guía americana del año anterior a este, del año 2020. En 2020 dice de 10 a 20 mililitros por kilo. Bueno, acá no. Acá hablamos de 10 mililitros por kilo. ¿Por qué? Bueno, ya hay que leer la guía, pero tiene un contexto. Y si el paciente tiene alguna sospecha o tenemos algún problema ya definitivo que no está funcionando bien el sistema cardiovascular o no está funcionando bien el sistema pulmonar, entonces de repente ni siquiera 10 por kilo, sino entre 5 a 10 por kilo, porque mucho líquido puede producir edema pulmonar en cualquiera de estas circunstancias, disfunción miocárdica o problema de tipo pulmonar directo, ¿no? Así que hasta ahí iría la primera parte. 10 por kilo sí, si tiene hipotensión, y un poquito menos si es que el paciente tiene un problema cardiovascular o respiratorio en ese momento que pueda ser detectado. Si no tiene hipotensión, ahí también hay una diferencia con las guías, detecta una segunda subpregunta. ¿Tiene hipoperfusión o no? O sea, el paciente tiene hipotensión, ¿sí o no? No tiene hipotensión, muy bien. Y tiene hipoperfusión porque puede estar puede estar con una presión arterial normal, pero mal perfundido. Recuerden ustedes, los signos de choque que vimos al comienzo en la clase anterior, para la OMS incluyen 3 cosas, ¿no? Y dentro de ellas está la mala perfusión, los pulsos y las extremidades frías. Entonces, puede ser que no tenga hipotensión, o sea, le tomo la presión, pero sí tiene hipoperfusión, de acuerdo al llenado capilar, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo digo, ajá, tiene hipoperfusión, aun cuando no tiene hipotensión. Entonces hay otra subpregunta más. ¿Tienes a la mano unidad de cuidados intensivos o no? Porque ustedes van a estar de repente en Trujillo y tienen ahí pues varias unidades de cuidados intensivos de 2 o 3 hospitales. Pero si están pues, no sé, empatadas, donde ha ocurrido la catástrofe esta, ¿qué cuidado intensivo? Sabe Dios si habrá centro de salud. Entonces, la verdad que no conozco, pero no creo que haya cuidados intensivos ahí, pediátricos menos, ¿no? Entonces, ¿existe? No existe. Pues. Si no existe, como en la gran mayoría de nuestros centros, de nuestras ciudades en todo el Perú, entonces, no. O sea, puede estar hipoperfundido, pero no está hipotenso, pues no se le coloca el bolo y solamente le colocan a ustedes líquidos de mantenimiento. Ojo, para aquellos que les ha gustado colocar bolos, que todavía tenemos, ¿no? Entonces, hay que cuidar. Ese es solamente líquido de mantenimiento. Pero si tienen cuidados intensivos, sí podrían atreverse a dar el bolo. ¿Por qué? Porque si a ese sujeto yo le doy y el paciente se descompensa porque yo le doy, porque puede suceder, entonces ya, si yo tengo cuidados intensivos, le puedo dar un bolo de 10, incluso entre 5 también, por el temor que pueda haber, ¿no? O sea, por el temor que puede haber de sobrecarga hídrica. En realidad ese es el temor que va subyacente a todas estas nuevas estrategias de manejo más tímido, menos agresivo de la hipovolemia en niños, ¿no? Entonces,
ya saben, si no tiene cuidados intensivos, está hipoperfundido, pero no tiene hipotensión, el paciente no requiere ningún bolo, solamente líquido de mantenimiento. Pero si es que tiene cuidados intensivos, entonces se le puede administrar un bolo. Y luego de eso ya viene lo que existe la cantidad final que damos en una hora, ¿no? O sea, usualmente en una hora ya se le administra toda una cantidad de líquidos que usualmente va de 40 a 60 mililitros por minuto, ¿no? Perdón, por kilo, en una hora. O sea, completar, se le descuenta el bolo, por supuesto, ya entonces sería solamente lo que queda, ¿no? O sea, 50 si es 60 y 30 si es 40, lo que ustedes quieren evaluar. Cuando si hay hipovolemia, si hay hipovolemia clara, ¿no? O sea, clínicamente evidente, o pérdidas muy elevadas, sigue haciendo diarreas permanentes, o si hay una distensión abdominal con creación de tercer espacio. En ese caso, bueno, pueden considerar un poco más de líquidos hasta 60. Si no, su líquido de mantenimiento normal, una vez pasado el bolo, su líquido normal de mantenimiento. Y hasta ahí las dos cosas que no deben olvidar ustedes, porque el resto ya más o menos lo conocen: el oxígeno siempre, dar oxígeno siempre a pacientes que tienen o mala perfusión, o hipotensión, o shock, y a dar su antibiótico de acuerdo a las características en 1 hora o 3 horas, como hemos mencionado. Este es en general cómo se debería abordar un niño en sepsis. Ahora, ¿por qué este asunto? ¿Por qué? Para que ustedes sepan también la historia de dónde sale todo este asunto, ¿no? Bueno, esto viene del trabajo pionero de un doctor Carcillo, que es uno de los más reconocidos, sigue en actividad. Este trabajo lo hizo muy joven, lo catapultó a la fama hace ya 30 años, más de 30 años. Este estudio, lo que él hizo, en pocas palabras, fue demostrar que los niños con shock séptico temprano que llegaban y recibían más líquidos que otros grupos que recibían menos cantidad de líquido, aquellos que recibían más líquidos, sobre todo más de 40 por kilo en 1 hora, pues tenían una mortalidad 1/9 significativamente menor que aquellos que recibían menos líquidos, 7 de 11 y 8 de 14, ¿no? Entonces, este estudio tan sencillo, pero tan sencillo, cambió la estructura de toda la reanimación. Y aunque ustedes no lo crean, hasta el año 91, yo ya era pediatra y trabajaba ya incluso en emergencia y en cuidados intensivos. Trabajábamos con mucho cuidado de los líquidos, porque era la política general. El doctor Carcillo tuvo la virtud de abrirnos los ojos y decir: no, ustedes necesitan darle más líquido a estos niños, son muy tímidos con darle líquidos. Y efectivamente, a partir de ello se mostró estas gráficas que la OMS incluso acogió en su momento, por el año 90 y tantos, 91, 94, 95, acogió este trabajo de Carcillo y su grupo, y se dio cuenta que efectivamente al aplicar la resucitación agresiva con líquidos, la mortalidad disminuyó notablemente, ¿no?, en pacientes que tenían shock séptico pediátrico. Así que esta fue una terapia establecida durante muchos años, desde el 91, un poquito más adelante, hasta que aparece este estudio de hace 10 años, de la doctora Mailan, que es una inglesa, y que lo que hace ella es, se va al África, es una historia también, no lo hace con intención peyorativa de los africanos, tiene otra historia, por si acaso, hay que rescatar el nombre de la doctora Mailan ahí. Bueno, ella se va al África para hacer un estudio en el cual compara en niños con infecciones severas la mortalidad de acuerdo a si recibían bolos o no recibían bolos. En un ensayo clínico compara pacientes con esta infección severa que reciben bolos de 20 a 40 por kilo, que era el estándar, tal cual había mostrado Carcillo, tal cual lo recomendaba la OMS, tal cual lo daban las guías para todos los sitios, para todas las partes pediátricas, y así lo manejábamos. Esos bolos versus aquellos niños que no recibían ningún bolo. Interesante, ¿no? O sea, una cosa que era bien difícil de admitir. O sea, oye, aguanta un ratito, viene infección severa, está en hipoperfusión, ¿y no le vas a dar el bolo? Bueno, ese fue el estudio, ¿no? Comparar aquellos niños que no recibían bolo versus aquellos que recibían bolo en esa condición de pacientes. Y ven que la mortalidad notablemente era mayor en los pacientes que recibían bolos.
versus aquellos que no recibían bolas. O sea, la conclusión fue, esta frase era, yo la primera vez que veo este artículo, la verdad que lo leí una y otra vez y no puede ser. Y entonces, como nos ha sucedido a muchos pediatras, ¿no?, que trabajamos en emergencia, los bolos de líquidos incrementan de forma significativa la mortalidad de las 48 horas en niños críticamente enfermos con disminución de la perfusión en sitios, en ambientes de recursos limitados en África. Y de allí es donde viene esta propuesta de ver si tiene UCI, si no tiene UCI, etcétera, etcétera, ¿no? O en gran parte, no solamente en esa, pero sí en gran parte viene ese tema. El asunto está en que esto fue una especie de un letrero stop, para todos los que trabajábamos con mucha cantidad de líquidos, que era el estándar, y nos dijeron, acá hay algo que no está bien. Entonces, por supuesto que hubo infinidad de críticas a la doctora Milo, infinidad. No, que ese es en África, que eran pacientes con malaria y que eran pacientes que no estaban en shock. Y el estudio es sumamente sólido, es uno de los mejores ensayos clínicos a través de la historia de la medicina. Es excelentemente realizado y tiene, metodológicamente, es impecable. Ustedes pueden revisarlo, es extraordinario este estudio. Así que todo lo que fueron criticados, todos los que criticaron, se cayeron, se iban cayendo hasta que se demostró que ella tenía la razón en su estudio. Y más aún, estudios posteriores, como sucede en medicina, no sé, una historia, no solamente en este caso, sino en varios, se demostró también en otros estudios que sí, se repetía la misma observación que ella, pero recién después del estudio de ella, ¿no? O sea, qué raro. Bueno, el asunto está en que si uno puede graficar o de una manera lo que las investigaciones, este es el estudio de Carcillo del año 91, donde sí, pues, efectivamente los bolos pueden salvar vidas. Vean ustedes cómo se reduce la mortalidad conforme le doy más líquidos. Le pueden salvar vidas. Pero el estudio de Myland, de la doctora inglesa, de hace 10 años, nos dice también pueden incrementar la mortalidad. Ustedes pueden ver cómo la mortalidad en los pacientes que reciben bolo, de estos dos, es mayor que aquellos que no reciben bolo, ¿no? Entonces, sí, nos pueden para acá. Entonces, ¿cuál es el tema, no? Como decía, después de esto ya comenzaron a aparecer muchos estudios más como este. Yo solamente les traigo uno, donde ustedes pueden ver que los pacientes que tienen sobrecarga hídrica en la unidad de cuidados intensivos tienen mayor mortalidad que aquellos que no tienen la sobrecarga hídrica, ¿no? Y también otros desenlaces negativos como son falla renal, etc. Pero sobre todo la mortalidad. Entonces, acá tenemos algunas evidencias que nos dicen, por lo menos, oye, esto de los líquidos no puedes apostar por darle bolos a todo el mundo de forma impune. Haciendo una especie de análisis de por qué está sucediendo esto, es porque cuando nosotros colocamos líquidos entendemos que estamos dentro de la curva de Starling. Recuerden ustedes la curva de Starling, hablamos de la precarga y de la respuesta de contracción ventricular y del volumen de expulsión. Y entendiendo de que yo a mayor precarga, o sea, mayor líquido que le doy a ese ventrículo, pues va a expulsar más cantidad de sangre. Ese es el principio de la ley de Starling, claro, cuando estamos en la curva de Starling, que es esta, ¿no? Pero la curva de Starling tiene dos partes, como ustedes pueden ver. Una pendiente que está de esta forma, que es regular, que es lineal, pero luego se aplana y luego va más allá. Entonces, cuando yo le doy líquido y mejora la respuesta del volumen de expulsión, estoy asumiendo de que este paciente, ese miocardio, en ese momento, está en esta parte de la curva de Starling. Entonces, yo le pongo un líquido y va a subir más o menos en forma paralela lo que es el volumen de expulsión. No va a ser lo mismo, ojo, si yo estuviera acá, porque yo le pongo este mismo volumen y si estoy en esta parte de la curva, pues no voy a conseguir ningún incremento de volumen, de la respuesta del volumen de contracción, del volumen sistólico. Acá sí encontró una mejora, acá no voy a encontrar mejora. Lo único que voy a encontrar es que le puse más líquido innecesariamente. No funcionó para lo que yo quería, que era mejorar el volumen de expulsión. Entonces, dentro de lo que se evalúa todos estos bolos, el escenario ideal, sí, pues, lógicamente, ¿no? El escenario ideal es que dándole los bolos, yo voy a esperar que incremente el gasto cardíaco, pero que no haya mayor edema, mayor presión hidrostática, mayor compromiso a nivel pulmonar o en otros órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque incrementa el volumen y no causa ningún daño. Pero el peor escenario que puede existir es que de repente estamos en la parte alta de la curva de Starling y entonces
Pues no incremento el gasto cardíaco, a diferencia de lo que sucede en forma normal, y puedo incrementar la presión hidrostática y, por supuesto, el edema, y sobre todo el edema pulmonar. Uno de los aspectos que se considera también en el shock séptico es la llamada incoherencia hemodinámica. Es decir, que cuando uno evalúa, y esto se ve solamente, o se ve básicamente en lo que es, se ve gráficamente en el shock séptico de tipo caliente, al que se refería. Entonces, sirve, más que para la parte clínica, sirve para explicar la parte fisiopatológica. Estos pacientes con shock caliente clínicamente se presentan con extremidades tibias, con pulsos muy buenos, con un llenado capilar brillante, o sea, rápido. Entonces, tiene todo y uno dice, pues este no está en shock. Y además su presión arterial sistólica está más o menos bien, ¿no? Entonces, todo está más o menos bien. Y uno clínicamente lo ve, pero está en shock, lo que se llama caliente. ¿Por qué? Porque macrohemodinámicamente la presión arterial sistólica, los pulsos, el llenado capilar, todo eso lo que yo puedo ver macrohemodinámicamente, no se corresponde con lo que existe a nivel microdinámico, en la microcirculación. Ese paciente que tiene el shock caliente, ahí con su presión arterial sistólica buena, con su presión de pulso buena, todo, a nivel capilar tiene sus problemas. Tiene su síndrome de fuga capilar, ya hay daño capilar que permite la salida de líquido hacia el intersticio, hay vasodilatación allí que no responde a los vasopresores, entonces se baja la presión de perfusión a nivel del tejido. Entonces ahí lo que se llama esa incoherencia hemodinámica. Parece que está bien en la parte macrohemodinámica, pero no está bien en la parte microhemodinámica, en la nivel de la microcirculación. Y de ahí la necesidad de una de las cosas que estábamos viendo al comienzo de esta exposición, que es la evaluación de la microcirculación. Una de ellas es a través de la circulación sublingual. Esa es recuerdan ustedes que le mencioné. En la circulación sublingual uno puede ver, porque se ve, son como camaritas, y se ve efectivamente qué tal está la microcirculación. Y con eso uno puede saber, ajá, con este bolo le mejoré, o con este bolo no le mejoré, o está bien, no este bolo, o está mal, ¿no? Entonces, esta incoherencia hemodinámica sucede con relativa frecuencia en los pacientes con shock, característicamente solamente los pacientes con shock séptico, no en otro tipo de shock, ¿no? Y lo que ahora ya se ha identificado mejor es que esta incoherencia hemodinámica no es todo el tiempo. No es estática, como no sucede nada en medicina, nada es estático, ¿no? O sea, lo que en un momento es así, después en otro momento ya no es así. Y eso se ve muchísimo en medicina de emergencias y medicina crítica. Por eso es tan apasionante, porque uno va viendo las respuestas de inmediato. Las buenas cuando uno lo hace bien y las malas cuando no lo hace tan bien. Entonces, acá lo que nos está diciendo estos colegas es que en la fase temprana del shock séptico vamos a tener esta coherencia entre la macrohemodinamia y la microhemodinamia, o la macrocirculación y la microcirculación, en el cual lo que yo vea afuera, o sea, su pulso, todo, su presión arterial, sí, se condice con lo que sucede en la microcirculación. En la fase temprana del shock séptico usualmente tiene a ver con congruencia, y por lo tanto, lo que yo le coloque de líquidos a este niño va a ser beneficioso para ese paciente. En ese momento, tanto a nivel macrocirculatorio como a nivel microcirculatorio. Por eso dice que la fase temprana en el shock séptico, cuando lo agarramos en esta fase de coherencia hemodinámica, vamos a encontrar de que sí existe una respuesta apropiada a los líquidos. Pero que si lo vemos un poco más adelante, cuando ya existe una microcirculación, daño endotelial con una dilatación vascular, entonces ya no hay la coherencia. Venimos a ver lo que se ha visto en la lámina anterior. Hay una discordancia entre lo que es la macro y la microcirculación. Y entonces allí los líquidos que yo le ponga, de repente mejoran un poquito la parte de la presión arterial sistólica transitoriamente, pero a nivel, cuando llegue ese líquido a la microcirculación, lo que va a hacer es encharcar al paciente, edematizar al paciente, generarle más edema pulmonar, más hipoxia, más dificultad respiratoria, y terminamos empeorando al paciente, al niño. Entonces, cuando ustedes manejen a pacientes con shock séptico,
traten de identificar dónde están. Y lo último que estamos viendo acá nos sirve para ya tener el escenario completo del porqué del extremo cuidado que tenemos que tener con la reposición de líquidos. Los bolos no son gratuitos, hay que administrarlos con sabiduría de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada presentación clínica, de acuerdo a cada momento y de acuerdo a cada respuesta. Hay varias cosas que evaluar acá. Sabemos de que para la circulación de los vasos sanguíneos, para llegar la sangre y el oxígeno al tejido, a la célula, si graficamos la célula como esto verde y estas flechas en rojo como los capilares, cuando nosotros hablamos de lo que es el flujo sanguíneo, hablamos de la transmisión del oxígeno por convección, ¿no? O sea, todo eso se va por convección y así va en los vasos sanguíneos. Pero en los vasos sanguíneos no se oxigena nada. O sea, donde se oxigena es en la célula. O sea, tiene que pasar de los vasos sanguíneos hacia la célula. Y para pasar hacia la célula, pasa por gradiente de oxígeno, de presión parcial de oxígeno. La gradiente que hay en ese capilar versus, perdón, la gradiente que hay entre la presión arterial de oxígeno de este capilar y la presión arterial de oxígeno en esta célula. Entonces, cuando esa es mayor y significativamente mayor, la transfusión, la cantidad de oxígeno que va a ser transferida a la célula va a ser mayor. Si le colocamos mucha cantidad de líquidos acá, lo que vamos a lograr es una dilución, entre otras cosas, en la hemoglobina, pero también del oxígeno. Y entonces ese oxígeno va a estar diluido y por lo tanto la gradiente de presión arterial de oxígeno desde el capilar hacia la célula va a disminuir y por ende lo que va a suceder es una menor transferencia, menor difusión de oxígeno desde el vaso sanguíneo capilar hacia la célula. Porque para que el oxígeno pase desde el vaso capilar, desde la capilar hasta la célula, ya no se difunde por convección ni por flujo, se difunde por difusión, o sea, por gradiente de presión de oxígeno. Entonces recordemos finalmente que a veces a un paciente hay que darle bolos, sí, claro que sí. A veces hay que restringir los bolos. Y esta gráfica en U nos recuerda los problemas que puede haber con la administración de líquidos. O sea, si ustedes cuando administran líquidos a un paciente con shock séptico y con problemas de líquidos en general, ¿no? Cuando ustedes le colocan volumen, hay un rango en el cual ese volumen va asociado a la menor cantidad de complicaciones posibles. Que si ustedes no le dan ese volumen necesitándolo, las complicaciones van a aparecer. Pero si que ustedes le dan más volumen del que requiere en ese rango, también van a aparecer más complicaciones. Por eso las curvas en U son gráficas de lo que sucede en muchos aspectos biológicos, ¿no? Como este de acá. Entonces ustedes le colocan el bolo, bueno, si están acá, va a ser bueno. Pero si están en una zona donde ya recibió la cantidad de volumen y ya tiene el volumen apropiado o no puede manejarlo, pueden llevarlo a este otro extremo, ¿no? Entonces, hay muchas consideraciones respecto a las posibilidades de causar daño, dando o no dando líquido. Por eso hay que y desescalamiento. En líquidos, hablando de líquidos. Y ustedes tienen una fase de resucitación que es la inmediata, la que tienen que colocar, ver si colocan líquidos o no. Y sí, a veces hay que colocarlas para lograr lo que se quiere lograr. Y luego existe ya una fase que ya no es tanto de líquido, sino de optimizar. ¿Cómo se llama? Puede ser que requiera un líquido por ahí, pero yo no puedo colocarle líquidos tal cual le puse en la primera fase. Entonces hay que administrar, a partir que ya pasó la fase de resucitación, hay que administrar bien los líquidos y con muchísimo cuidado. Entonces hay que darlo ya básicamente con líquido de mantenimiento. Y luego viene la base de estabilización que ya no requiere ningún bolo, por ejemplo. Y solamente acá están los bolos y acá eventualmente de acuerdo a cada valoración. Y acá ya no hay bolos, acá solamente son los líquidos de mantenimiento y más bien hay que ver cómo está
el balance hídrico, ¿no? Ya de repente ya uno observa una retención hídrica y por último a veces tenemos que tratar una cosa loca, ¿no? Una cosa esquizofrénica, como decía, se me imaginaba yo al comienzo. Primero le damos un montón de líquidos y luego tenemos que dar diuréticos. ¿Qué locura es esa, no? Pero así es como sucedía, ¿no? Entonces, es mucho mejor cuidar para no llegar a necesitar esta etapa de escalamiento que muchas veces sí puede ser necesaria, ¿no? Entonces, en cuanto a los líquidos, esta es la recomendación de la guía 2020, para ser un poco más concreto. Cuando tienen UCI, ya en la parte, ¿no? Hablo de shock séptico pediátrico o sepsis pediátrica. En shock séptico pediátrico, si tienen UCI, esto es lo que dice la guía, no es lo que dice el último consenso latinoamericano, ¿no? Que ya hemos visto, dice por kilo y de 5 a 10 por kilo, ¿no? Referencia. Pero si no hay UCI, donde sí hay más evidencia es que mejor no colocar de bolo. Y eso es una recomendación más sólida, ¿no? Y por último, si hay una presión arterial baja, ya se le coloca 40 por kilo. Y esto es lo que mencionaba la guía 2020, que es el resumen de lo que más o menos hemos hablado en conducta líquidos. Hablamos de, primer lugar, para sepsis. Si el paciente tiene sepsis, bueno, se hace toda la valoración y se va comenzando con estos 6 pasos, ¿no? Primero, obtener la vía endovenosa, intravenosa, si es que no consigue la vía endovenosa, obtener hemocultivos. Es importantísimo, sobre todo para nosotros que tenemos tan poca cultura en tomar hemocultivos, comenzar los antibióticos inmediatamente, dependiendo del diagnóstico de shock séptico o sepsis de amplio espectro. Medir el lactato para ver cuánto está su perfusión, aunque también tiene un poco de discusión, y luego le administran el bolo si es que hay shock. Y luego vasoactivos si a pesar del bolo el shock persiste. Esto es el manejo general. Ahora bien, hay partes en las cuales compete apenas el paciente esté diagnosticado de sepsis, pero si desarrolla shock, entonces ya tenemos otro tipo de aproximación que va a ser más orientado hacia los bolos y también hacia ver los antibióticos lo antes posible. Esto es lo que ya está más preciso, hablando de pacientes que tienen shock séptico, y que es lo que mencionábamos, ¿no? Si el paciente tiene una perfusión anormal con o sin hipotensión, pero tiene un sistema de cuidados intensivos a la mano, o sea, tú tienes una unidad de cuidado intensivo pediátrica, no en una población alejada donde no hay atención apropiada. Entonces, en esos casos, si tú tienes esa posibilidad de cuidados intensivos y a la mano, cercana, no a 4 horas, entonces tú lo puedes hacer lo que dice acá, ¿no? O sea, 10 a 20 por kilo y lo repites si es que es necesario 1 o 2 veces, ¿no? Hasta un máximo de 40 o 60. Esto es lo que dice cuando hay cuidados intensivos. Cuando no hay cuidados intensivos, tienes 2 opciones. O hay hipotensión o no hay hipotensión. Si hay hipotensión, parecido a lo que sucede acá, ¿no? O sea, 10 a 20 por kilo y prácticamente lo mismo. Pero si no hay hipotensión, o sea, solamente hay mala perfusión, lo que hablábamos por otro lado, entonces no líquidos, ¿no? No líquidos. Acá es donde hay el gran temor de mucha gente de no dar los líquidos, pero bueno, es lo que está clarísimo, que es posible de que esto salve también vidas, ¿no? Cuando hablamos de hipotensión, recuerdan ustedes, es más fácil recordar la cifra de 50, 60, 70 para niños menores de 1 año, para niños de menos de 5 años y para niños mayores de 5 años. 50, 60, 70. Para eso, hablando de presión arterial sistólica, para eso ustedes tienen que tener un mango de presión arterial apropiado, mitad a 2/3 de la longitud del brazo. Hay tamaños apropiados, ya vienen los mangos. Nadie va a fabricar un mango de la noche a la mañana. Ya están fabricados mangos para todos. Entonces, lo que ustedes tienen que conseguir en donde quiera que estén es los mangos apropiados. Y esto es algo espantoso que muchas veces no tenemos ni siquiera en hospitales de 3er nivel. Todo el rango, ¿no? Todo el rango de mangos necesarios para medir apropiadamente la presión arterial en niños. ¿Cómo puedo saber yo si la presión arterial sistólica es en niño de 8 meses es realmente la que estoy midiendo o está falseada por el tamaño del mango? Un mango muy pequeño eleva la presión arterial. Un mango muy grande disminuye la presión arterial.
Entonces ustedes coloquen siempre el mango apropiado para conseguir una lectura adecuada. Entonces, suponiendo que tienen lecturas adecuadas, suponiendo que tienen el mango apropiado, pues entonces estas son las cifras, ¿no? 50, 60, 70 de acuerdo a la edad. O lo que es más sencillo, lo que ya trabaja y les mencionamos a ustedes con la OMS, los 3 criterios clásicos: extremidades frías, llenado capilar y pulso rápido y débil. Son las 3, ¿no? Los 3 signos conjuntamente. Y por último, uno de los datos que vale la pena que ustedes lo tengan a la mano, porque es un dato clínico, es la respuesta a esta pregunta. Es decir, cuando uno tiene pacientes que están en shock séptico y le colocan los líquidos, una de las cosas es ver, ¿ya se restableció o no se restableció? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es la meta que yo debo buscar, la meta clínica que yo debo buscar en un paciente en el cual está con shock séptico y que necesito reanimarlo con líquidos, con lo que sea? ¿Cuándo sé que ya se reanimó? ¿Cuándo sé que ya paró? Ya logré lo que quería. Bueno, lo que se ha trabajado tradicionalmente ha sido el lactato. Y lo que se ha planteado en este estudio, que es el estudio de Andrómeda, es el llenado capilar para comparar con el lactato. El lactato tiene más observaciones en niños que en adultos. En adultos se usa mucho más fácilmente. Y, por supuesto, en niños hay varios estudios, pero también los estudios son un poco contradictorios, porque no todos dan una buena respuesta, ¿no? Este es el estudio de Andrómeda. ¿Qué hace el estudio de Andrómeda? Pues compara en un ensayo clínico, compara 2 tipos de medición del restablecimiento de la volemia o de la perfusión de acuerdo a criterio clínico, o con lactato, o sea, bajo más del 20%, o con el llenado capilar. Clínico, puramente clínico. Esto requiere, claro, aguja y sangre y también medición técnica, ¿no? O sea, tienen que tener el aparato para medir el lactato. Acá no tienen que tener nada, tienen que tener las manos y los ojos y el reloj, o un cronómetro, ¿no? Bueno, celular ahora. Y ven ustedes que cuando comparan cómo se hizo y ven los pacientes, si fueron manejados de acuerdo al nivel de lactato o fueron manejados de acuerdo al llenado capilar, ven ustedes que no hubo diferencia en la mortalidad, o sea, fueron iguales, estadísticamente hablando, en cuanto a la mortalidad. O sea, no empeoró la mortalidad por usar o por dejar de usar el lactato o por usar el llenado capilar. Es una buena noticia. Y más bien, yo veo una cifra menor, ¿no? 34.9 versus 43.4 es menor. No alcanzó significancia estadística, que es otra cosa, pero hay algo, ¿no? Hay una tendencia aparentemente ahí. Y lo otro es que en el score de SOFA, o sea, de difusión multiorgánica, sí, el llenado capilar fue significativamente menor el score, ¿no? O sea, cuando uno guió su resucitación de acuerdo al llenado capilar, encontró menor puntuación en el score, o sea, mejor evolución clínica que aquellos que se evaluaron solamente por el lactato. El resto no hubo ninguna significancia. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es en cuanto a la mortalidad, esto es solamente la mortalidad. Vean ustedes este mismo estudio, comparan lo que es el lactato en el curvo de Kaplan-Meier con la presión periférica. Hay una tendencia a la disminución, no es significativa, repito, ¿no? 0.06, pero sí hay una tendencia a la disminución. Así que si ustedes tienen que optar por evaluar si el paciente está resucitado o no está resucitado, tengan confianza que a la hora que están usando el llenado capilar, bien hecho, bien realizado, lo hacen y lo hacen para bien del paciente y no van a afectar. Así no tengan el lactato, lo van a hacer bien y no lo van a hacer peor, de ninguna manera peor, y quizás sea hasta mejor. Muy bien, si hay alguna pregunta o comentario, por favor, son 9:35, son unos minutos. ¿Alguien quiere comentar algo o simplemente ya lo dejamos sacar rápidamente, por favor? Bien. No me acordó nada tampoco por acá. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguien en la sala? Sí, doctor. Tú eres el único que está al comienzo y después al final. Ah, bueno, también hay... Aquí está.
Ya está bien, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Bueno, buenos días, ya. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces simplemente lo dejamos ahí y ya, ya nos veremos en la siguiente, ¿no? Mañana, la delegada o el delegado, ¿quién es? Perdón, no recuerdo, discúlpeme. Yo, doctor ¿Tú, Giancarlo? Giancarlo. Sí. Ok, no sé si te avisaron para comunicarte con el doctor Escalante, porque él tenía que hacer la charla hoy día, la conferencia, pero no ha podido. Entonces, me dice que puede hacerlo mañana en la tarde, quizás. ¿Puedes coordinar con él, por favor? Sí, doctor, ya coordiné con él. Va a ser el sábado a las 9 de la mañana. Ah, entonces tengo problemas con mis compañeros, ya, o con mis alumnos, perdón. Eh, mm, ahí tengo dificultades. Y entonces, los alumnos, Caterín, ¿tú estás por acá? Estoy viendo. Caterín con C, ¿no? Caterín, sí, ponte de acuerdo con el chat con nosotros para ver cuándo programamos entonces el tema ese, ¿no? Ah, quizás, ¿de qué hora va a ser su charla del doctor Escalante? Lo más probable de 9 a 10:30, doctor. Bueno, entonces con ustedes, Caterín. ¿Estás ahí, Caterín? Después estoy hablando a una foto. Le estoy hablando a una foto, creo. ¿Hay alguien más del grupo que está de práctica conmigo? Sí, doctor, buenos días. Sí, doctor. ¿Quién habló? No sé. ¿Quién? Yanela Mautino, doctor. Ah, Yanela. Ok, Yanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Yanela, entonces vamos a hacer la práctica, vamos a adelantarla a las 8 de la mañana hasta las 9 y luego después de eso ya retomamos la práctica después de que termine el doctor Escalante. O sea, de 8 a 9 y de 10:30 a 11:30 o 12 terminaremos la práctica el día sábado. ¿Ok? Sí, doctor. Ya. Entonces, transmítele por favor a tus compañeras y a la foto de Catherine también le dices eso, por favor. Gracias. Entonces, hasta el día sábado con ustedes y ya nos vemos con ustedes la siguiente semana también. Muy bien, buenos días con todos entonces. Buenos Felicidades. días, doctor. Muchas gracias. Buen Gracias, día. doctor. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.